buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. WhatsApp sigue dando de qué hablar y es que en los últimos días la aplicación de mensajería instantánea anunció que desde el próximo 8 de febrero va a cambiar sus políticas de privacidad y el uso de datos. A partir de esa fecha va a notificar a sus usuarios que toda la información que ellos almacenan también estará disponible para las redes sociales, Facebook e Instagram. Y además Facebook e Instagram sabrán la IP desde la que se conecta ese usuario, cuál es el modelo de su dispositivo móvil y hasta su nivel de batería, entre otros datos. Adicional a esto, va a guardar la información de las transacciones y pagos realizados en los estados que ya autorizaron esas funciones. Estos anuncios pues han causado que miles de personas descarguen otras aplicaciones ya de mensajería y que se reduzcan las descargas de la misma WhatsApp. Pues para hablar de este tema nos acompaña esta noche Felipe Lizcano, él es editor y cofundador de TechCetera, y también está con nosotros Víctor Solano, él es consultor en temas de tecnología. Buenas noches a los dos. Felipe, bienvenido. Muchas gracias y me encanta estar acá de nuevo. Me alegra que esté con nosotros de nuevo, Felipe. Víctor, me alegra también saludarlo. Juanita, a usted, a Felipe y a todos los televidentes, muy buenas noches. Bueno, comienzo entonces preguntándoles por qué creen que estos anuncios han generado tanta polémica, como si se configurara entonces un atropello. ¿Eso es lo que está pasando realmente? Y comienzo por Felipe. Bueno, en realidad estos anuncios se vienen dando desde el 2016. Facebook ha ido cambiando sus políticas y si ustedes recuerdan bien, pues básicamente la razón de ser de Facebook es esa, transar o ser broker de la información de los usuarios. No sé si ustedes recuerdan un escándalo bastante renombrado como el de Cambridge Analytica. Esto es algo que ya pasó anteriormente y los usuarios en aquel entonces pues básicamente no leían a qué se estaban comprometiendo. Lo más grave de todos es que no solo estaban entregando sus datos, sino los datos de sus contactos del directorio telefónico. Algo parecido a lo que posiblemente puede empezar a pasar de aquí en adelante. WhatsApp ha ido cambiando sus políticas lenta y paulatinamente, y este es el resultado de algo que empezó desde 2016. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de servicios no son organizaciones benéficas que básicamente no se lucran o que pues son hermanitas de la caridad. No, Facebook tiene un negocio muy bien montado, basado en esos datos de los usuarios, basado precisamente en tener el perfil mejor construido para saber qué tipo de servicios ofrecerle a los usuarios en el mejor momento, precisamente para que estos sean proclives a adquirir ese servicio. No en balde, muchas veces la publicidad a uno lo va persiguiendo cuando entra a Facebook, cuando pasa a Instagram y ahora seguramente pasará cuando lleguen a WhatsApp. Entonces recuerden, nada es gratis. Usted está pagando con sus datos y por eso tiene que elegir hasta dónde le da a las plataformas el tipo de información que ellas requieren precisamente para asediarlo o mandarle servicios. Ahora bien, tampoco hay que ser extremistas. Esto no necesariamente da para un éxodo, pero sí da para que usted cuide mejor sus datos y tenga muy en cuenta, por ejemplo, a qué servicios se suscribe y a cuáles no. Y también con qué se suscribe. No en balde, la gente que usaba o tenía la costumbre de suscribirse a todo a través de Facebook, pues seguramente su cuenta de Facebook ha sido vendida y revendida muchas más veces que el de un usuario que simplemente la usa para contactar con sus amigos. Todo eso me parece muy importante y lo vamos a ir, digamos, desglosando a lo largo de este programa, pero entonces eso, Felipe, que usted menciona, eso ya estaba ocurriendo, Víctor, y entonces me gustaría que digamos que entendamos un poco, porque nosotros, digamos, ya estábamos compartiendo esta información con otras redes sociales, entonces, ¿cuál es la novedad en esta polémica? Bueno, Juanita, yo creo que la novedad reside un poco en ese espacio de incertidumbre, de especulaciones que hacemos los mismos usuarios alrededor de qué significa que los datos que usamos o que se generan con el uso de WhatsApp puedan llegar a otras empresas del grupo de Facebook como Instagram y como Facebook. Yo creo que también ahí alrededor de eso quizás hay mucha gente imaginando que las conversaciones que tenemos con otros usuarios en WhatsApp podrían llegar a ser compartidas literalmente
en el muro de Facebook. Y no es así, no se trata de eso, se trata de que a Facebook como grupo le interesa entender, o le interesa más bien decirle a los anunciantes que nosotros, los usuarios, somos el producto. En esa medida, lo que hacen es capturar más información de nuestros hábitos de consumo, de frecuencia de conexión, por ejemplo, para que eso se pueda convertir en una mejor forma de segmentarnos a nosotros los usuarios y con eso ofrecerle a los anunciantes que puedan realizar campañas mucho más segmentadas, mucho más precisas, es decir, publicidad de precisión como nunca antes se había logrado. Y en esa medida, pues creo que lo que nos aterra a nosotros como usuarios, pues es estar desinformados y llenar esos vacíos con especulación. Claro, ¿y qué datos le estamos dando a aplicaciones como WhatsApp hoy, por ejemplo, sin que lo sepamos, Felipe? Bueno, en realidad, pues hay una serie de datos como lo que está en el perfil y demás. Ahora, Facebook desde hace mucho tiempo ha tenido una serie de problemas en la manera en que maneja sus datos. No en balde, muchos se han quejado de haber usado, por ejemplo, un número de contacto o un abonado para autenticación de 2 factores y que después eso se vea reflejado en algún otro lado, como por ejemplo en Facebook. Entonces, más allá de lo del perfil, de cada cuánto nos conectamos, cada cuánto interactuamos, pues ahora WhatsApp quiere acceder a datos mucho más específicos como el modelo del smartphone que usamos, el sistema operativo, el cómo usa la batería y demás. Algo muy parecido a lo que hace Facebook Messenger, que en algún momento llegó a ser o a estar peligrosamente asediada por los dueños de la plataforma, porque no solo gastaba mucha batería, sino porque accedía a funciones del dispositivo que no debía acceder. Entonces, por lo mismo, pues sí vale la pena tener en cuenta que estamos compartiendo además, porque la relación tiende a cambiar ahora que se habla de WhatsApp for Business. Si ustedes se dan cuenta, ya no solo voy a estar compartiendo mis datos con otros usuarios, sino también con negocios. Y de cierta manera, muchos se pueden ver forzados a compartir esos datos sin siquiera saberlo. Por ejemplo, cuando un chatbot de mi entidad prestadora de salud me contacta para agendar una cita o para hacer algún cambio, pues yo no tengo la forma de hacer el opt-in, opt-out, o pues digamos que yo podría decir, oiga, sí, no quiero interactuar con este chat, pero seguramente la interacción va a ser mucho más complicada, rudimentaria y difícil con dicha compañía. Esa es una de las preocupaciones que tienden a tener los usuarios al compartir cada vez más datos con una serie de compañías que tienen una reputación dudosa desde lo de Cambridge Analytica. Claro, y que terminan negociando con nuestra información. Víctor, ¿y usted también tiene conocimiento de qué datos le estamos dando a este tipo de aplicaciones sin que lo sepamos? Pues básicamente lo que ha dicho Felipe, es decir, lo que tenemos que tener como claro los usuarios es que estamos generando unos datos, pero generamos una cosa que es la que muchas veces no sabemos que hacemos, que se llaman los metadatos, es decir, toda la información que produce el uso de un sistema, de un servicio. Por decir algo, aunque nosotros no le digamos a WhatsApp, sí, estoy acá en Barichara o estoy en Cali o estoy en Medellín, el dispositivo lo hace por nosotros. Eso es un metadato. El sistema informativo, el sistema operativo, perdón, que utilizamos, eso es un metadato. Y hay una gran cantidad de metadatos que nosotros desde nuestro uso, desde el dispositivo, le estamos enviando a la plataforma. Y esto, ese conjunto de información, es lo que WhatsApp dice, caramba, esto es una mina de oro. Vamos a integrarlo para que los anunciantes en Instagram, los anunciantes en Facebook puedan nutrirse de una nueva fuente de información para entender mejor a este producto que somos los usuarios.
Un producto que somos los usuarios. Bueno, ahora la gran pregunta es, ¿ustedes van a seguir usando WhatsApp? Y quiero que me lo contesten sinceramente porque esto obviamente ha generado muchas dudas en la gente. Yo les voy a decir algo, se los voy a confesar, y es que cuando a mí me apareció este pantallazo de aceptar o no las condiciones, yo sinceramente no lo leí y acepté. Luego fue que me fui enterando de toda esta polémica. Ahora quiero saber si me equivoqué o vamos bien. Felipe. Bueno, en realidad este es el eterno debate entre privacidad, conveniencia y comunicación. Entonces la respuesta simple es sí, lo voy a seguir usando, pero lo voy a seguir usando con más precaución. Porque cada vez que veo que tanta información tiene Facebook de mí, cada vez que limpio el caché, pues me doy cuenta que no es solo Facebook, sino los anunciantes en Facebook que comparten los perfiles de lo que yo hago online y offline, pues lo cual tiende a ser un poco aterrador. Por lo mismo, pues desde que empecé a descubrir eso hace unos años, pues cada vez trato de darle menos información a Facebook y además de mantener mi vida, pues por así decirlo, cerca de mis seres cercanos y no de los lejanos que están en las redes sociales. Sin duda. Y Víctor, usted. Bueno, a ver, yo lo que creo es que cada usuario va a tener que medir su grado de seguridad / paranoia alrededor del uso de las redes sociales. En mi uso y en mi comprensión de todo este mundo digital, a mí sí me gusta la publicidad de precisión, que vamos a empezar a ver con mayor frecuencia, a que si yo tengo quizás conversaciones en plataformas como WhatsApp alrededor de, por ejemplo, qué micrófono comprar para ponerle a mi computador portátil, probablemente nos salgan más anuncios sobre micrófonos en Instagram, en Facebook. ¿Por qué? Porque sin que haya un ejército de personas leyendo las conversaciones de Juanita Gómez o de Víctor Solano, de Felipe Liscano o de cualquiera de ustedes que nos están viendo ahora, sí hay uso de inteligencia artificial, sí hay uso de Big Data, de grandes sistemas para entender qué tipo de información es la que los usuarios comentan. Esto obviamente nos puede llevar a esa paranoia del Big Brother, del gran hermano que nos vigilan las conversaciones para inocularnos ideas. Yo, no descarto que eso pueda llegar a pasar en el futuro, pero en el futuro más inmediato lo que viene es una mejor comprensión de nosotros como consumidores para a su vez convertirnos, como he dicho en repetidas ocasiones, en el producto. Yo voy a seguir usando WhatsApp, pero también voy a definir qué tipo de conversaciones voy a tener allí y que quizás otras las voy a hacer a través de otras plataformas alternativas. Eso me parece también muy importante, porque entonces, digamos, me tranquilizo entonces un poco y creo que mucha de la gente que está conectada con nosotros a través de Sala de Prensa también se está tranquilizando en este momento. Pero Víctor, ya que usted lo está mencionando, entonces, ¿qué otras aplicaciones se deberían usar? Es decir, entonces, ¿qué tipo de información sí podemos compartir en WhatsApp y qué no? Sí, cada cual tiene como la medida de aquello que es quizás más privado, que debería guardar con mayor recelo. Yo lo que creo es que cada usuario tiene que hacer la reflexión alrededor de qué tipo de información, con quién la comparte. Recordemos que al final, aunque WhatsApp es una plataforma de mensajería, sí, de mensajería fundamentalmente, y está la información encriptada, es decir, una conversación que tenemos usted, Juanita, y yo a través de WhatsApp, en teoría nadie más la mira. Pero ahora, repito, con sistemas de inteligencia artificial, esto empieza a verse en función de información como producto. Yo pensaría que, por ejemplo, una invitación a los usuarios es a pensar en plataformas alternativas como Telegram, que ya hoy en día está sumando alrededor de 500 millones de usuarios en el mundo y que es definitivamente, repito, una alternativa a WhatsApp que cumple funciones muy similares y para muchos es mucho más segura y no tiene estas complicaciones de estas políticas más de WhatsApp. Bueno, esa es una buena alternativa entonces. Felipe, y hay quienes dicen que parece un poco salido de tono el hecho de que, digamos, quien rechace todas estas determinaciones no pueda regresar a la aplicación de WhatsApp desde el próximo 8 de febrero, ¿es así? Sí, en realidad esto es un asunto de tómelo o déjelo. Usted acepta las condiciones y los términos,
puede seguir usando la plataforma. De lo contrario, pues usted podría buscar nuevamente cómo establecer un nicho en otra plataforma. Como bien lo decía Víctor Solano, podría ser Telegram o también Signal, que es bastante segura y pues aunque pide información no es tan agresiva ni lo ve como un producto totalmente central a los usuarios, tal como si lo hace las plataformas de Facebook. Y ustedes ya lo han venido mencionando a lo largo de esta conversación y es el papel que va a jugar tan determinante, pues nosotros los usuarios, digamos, somos la mercancía. La publicidad ahora, ¿no? En Facebook, en Instagram y por supuesto en WhatsApp. Y sabiendo pues que ahora tendrán los datos de nosotros y ya conectados entre todas estas redes sociales. Víctor. Sí, evidentemente, pues cada vez más datos son compartidos entre las plataformas. Cuando Mark Zuckerberg hace unos años adquirió la plataforma de WhatsApp, se aseguró que iban a funcionar con individualidades, es decir, que no iba a haber interconexión entre las plataformas. Unos años después se dieron cuenta que quizás estaban desaprovechando este potencial. Y la gran preocupación de estos emporios de información es cómo la información se convierte en dinero. Y ese dinero viene fundamentalmente de los anunciantes, no viene de nosotros los usuarios. Nosotros lo que ponemos es somos el gancho, somos el atractivo para llegarle a los anunciantes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en perspectiva. Claro, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en medio, digamos, de esta polémica que se ha desatado en todo el planeta. Felipe, ¿usted también piensa lo mismo? ¿Piensa muy similar a lo que dice Víctor sobre el tema de la publicidad? En realidad, si ustedes se fijan, una de estas compañías, o bueno, este grupo de compañías que tanto dinero producen, pues está centrados precisamente en la publicidad. Recuerden que el moto de Zuckerberg es moverse rápido y romper cosas, y no está realmente renombrado en el mercado por ser una persona muy cautelosa ni que hace pues gala de las mejores prácticas a nivel de seguir las políticas de privacidad de los usuarios, ni nada de eso. No en balde Facebook ha tenido una serie de multas que ha pagado de manera gustosa y cuyos hábitos muy posiblemente no han cambiado en lo más mínimo, tal como lo decía Víctor Solano en un momento de una adquisición y del fervor, por así decirlo, de la compra, pues dijeron que las plataformas iban a seguir funcionando de manera independiente, pero pues se dieron cuenta que la plática estaba ahí, que los grandes anunciantes querían una base de datos condensada y supremamente pulida, y pues dados los productos que tienen, pues es indudable que ellos van a tratar de exprimir hasta el más mínimo centavo de los usuarios y de los anunciantes, pese a cualquier tipo de clamor ético o moral que haya detrás de esto. Ético y moral, muy bien dicho eso. Y bueno, a propósito de eso que ustedes están mencionando del tema de la publicidad y de que se conectan, digamos, todas estas redes sociales, digamos, ¿qué pasa con la gente que no utiliza Facebook ni Instagram? ¿Qué hace? Entonces, solo se recolectan, digamos, los datos de WhatsApp. Víctor. Sí, va a ser una información que van a tener de los usuarios. Recordemos que quizás el dispositivo es lo que se convierte en una nueva especie de cédula de ciudadanía. Cuando estamos conectados a través de un dispositivo, ese número celular ya está conectado, asociado a un usuario, y esa es una información muy valiosa. Seguramente WhatsApp va a tenerla allí, va a seguir gestionando esos datos. Puede que no los pueda integrar con sus pares como son Facebook e Instagram, pero no se preocupen que ellos dicen le vamos a encontrar algún uso provechoso. Y bueno, dentro de las cosas también que hemos visto de esta polémica con WhatsApp, con esta aplicación de mensajería, es que dice que las conversaciones van a seguir bajo el popular cifrado. ¿Eso qué significa? Es decir, ¿cambiará algo con estos nuevos anuncios, Felipe? Juanita, a mí me gustaría, antes de responderte esta pregunta, añadir algo a lo anterior. En realidad, quien no tiene Facebook o WhatsApp o Instagram, pues lastimosamente sí existe un tipo de perfil que se llama el perfil sombra. No sé si ustedes se han dado cuenta o tienen familiares o amigos que muchas veces salen en fotos pero no tienen cuenta en Facebook.
o en Instagram. Pero pese a eso empiezan a salir tagueados. ¿Qué quiere decir? Que precisamente, pese a la bias data, pues este tipo de redes sociales van construyendo un perfil de las personas supuestamente para tenerlo listo y hacer el tag en el momento en que ingresen a la red social, pero pues históricamente se ha visto que muchos ni siquiera ingresan y ya están perfilados totalmente como si fueran un producto. Entonces, frente a eso, efectivamente ellos ya han encontrado varios modelos precisamente para tener esos datos, inclusive de quien no está en la red o quien no tiene todas las aplicaciones. Entonces, en esa medida sí es un poco asustador. Pero muchísimo. Juanita, sí. Total. ¿Me podría recordar la otra pregunta? Sí, claro, que en medio de todo esto pues también se ha dicho que las conversaciones iban a seguir bajo ese popular cifrado que aparece cuando uno está a punto de mandar un mensaje, pero ¿eso qué significa y si va a cambiar, digamos, en medio de estos anuncios? No, en realidad ellos mismos han salido a defender que no tienen cómo ver las conversaciones y que básicamente solamente el destinatario y el remitente es quien las ve. Ahora, en el tiempo, seguramente, tal como lo decía Víctor Solano, se van a encontrar herramientas para precisamente violar ese tipo de cifrado. Por eso mismo, pues pese a que la plataforma hace pues sus mejores esfuerzos para que las conversaciones se mantengan privadas, yo sí les recomendaría que las cosas que sean supremamente privadas traten de mandarlas por un canal aún más privado que no sea WhatsApp. O sea, como en este caso lo que estábamos mencionando antes, como Telegram o Signal, ¿sí? Sí, o canales más empresariales en donde uno sabe que hay doble, triple validación, un VPN y por así decirlo, un canal que no está tan expuesto. Ok, pues muy buena esa recomendación también. Y bueno, dentro de todo eso, ¿qué ventajas tendría para los usuarios estos cambios? Digamos, ¿hay alguna ventaja en medio de todo esto, Víctor? Buenísima pregunta. A ver, yo creo que al final el usuario justamente es un poco, tiene que ubicarse a ver si está, como diría un filósofo hace unos años, de esa mirada apocalíptica de la tecnología o la mirada integrada de la tecnología. Si es integrado, va a encontrarle ventajas a esto. ¿Cómo qué ventajas? Porque eventualmente lo que les decía, una publicidad que va a estar mucho más cercana a los intereses de los usuarios. Si a mí no me interesa para nada la equitación por X razón, pues la probabilidad de que me llegue a mi publicidad de sillas para montar a caballo va a ser mínima. En cambio, otros objetos, otros servicios que estén mucho más cercanos a mis intereses y empiezo justamente a relacionarme o a buscar información alrededor de unas vacaciones en Cancún, en Cartagena o en Socorro, en Santander, pues seguramente me va a empezar a aparecer una publicidad que sea mucho más afín a esos intereses. Entonces, al final eso se me convierte en una utilidad, en un servicio. Pero si yo tengo una mirada apocalíptica de la tecnología, pues evidentemente mi recomendación es sálgase de WhatsApp. Si esto lo atemoriza tanto, busque otras plataformas alternativas. Si lo atemoriza aún mucho más, desconéctese. No hay forma diferente a no estar. Y aún así, le digo, hay muchas otras fuentes de información que están capturando datos de todos nosotros cuando vamos al supermercado, cuando pagamos con la tarjeta de crédito, con el otro medio, siempre se está capturando información de los usuarios. Es prácticamente imposible estar aislado como un ermitaño en el mundo. Qué bueno poder aterrizar el tema, por ejemplo, a esas, digamos, situaciones de la vida cotidiana, porque pensamos que solamente es a través del celular o de la pantalla del computador, y esto que está mencionando Víctor, pues me parece también importante, ¿no? Tenerlo presente en medio de todo esto. ¿Qué ventajas tendría entonces para los usuarios todos estos cambios en WhatsApp, Felipe? Bueno, en realidad los usuarios tendrían publicidad mucho más precisa y una gran variedad de ofertas. Ahora, los que realmente van a seguir ganando sobre cualquier cosa son los negocios. Todos los que usan WhatsApp for Business y tienen la posibilidad de contactar de una manera más rápida, expedita y seguramente fácil de usar
con sus usuarios. Esto seguramente puede terminar en una comprensión más fácil y más precisa de lo que quieren los usuarios en el momento que lo quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. De esa manera, los negocios podrían integrar su CRM para dar un mejor servicio y pues a la final todos terminaríamos ganando. Ya vamos a ir concluyendo entonces este programa de Sala de Prensa, pero me gustaría que antes de despedirnos cada uno nos diera recomendaciones en medio de esta situación, como hacer como unas pequeñas conclusiones. Y voy a comenzar con Víctor. Bueno, Juanita, pues las recomendaciones para los usuarios es, primero, defina cuál es su grado de inseguridad alrededor del uso de una plataforma como esta. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos que, de alguna manera, jerarquizar la información que manejamos para poder elegir los medios adecuados para poder transmitir esa información a otros usuarios, a otras compañías con las cuales tengamos relación. En esa medida, creo que retomo también una idea de Felipe hace un rato, y es aquella información que sea de una especial grado de confidencialidad, tenemos que buscarle unos medios quizás mucho más corporativos, probablemente medios con los cuales sí tenemos que pagar por ese servicio para transmitir esa información. Lo segundo, creo que es importante que definamos con quiénes nos comunicamos. Al final, la información también puede ser pública sencillamente por una indiscreción del otro usuario. ¿No les ha pasado a ustedes que quizás después ven el pantallazo de una conversación en la cual están ustedes y ese pantallazo, esa imagen está compartida en grupos, en otros grupos de WhatsApp, hasta en muros de Facebook? Eso lo hacen los usuarios, no lo hacen los sistemas. Entonces, es importante entender para qué queremos las redes. Para mí esas son las recomendaciones claves en este momento. Qué importantes y muy buenas esas recomendaciones. Felipe, las suyas. Pues mis recomendaciones son realmente simples, Juanita. Es edúquese, eduque a su familia y eduque a sus amigos y conocidos. Básicamente usted tiene que entender de qué quiere hablar, con quién quiere hablar, cómo quiere hablar y hasta dónde quiere llegar. Entonces, habrá cosas que usted quiere hablar en persona solamente. Habrá cosas de las cuales usted no quiere entrar en polémica, como seguramente religión, política y demás, y menos en un chat. Habrá grupos en los cuales usted no quiere estar, porque esa es una de las maldiciones de este siglo, y es que usted termina metido en cuanto grupo existe. Y tercero, pues si tal como los secretos, usted tiene el control de lo que sabe hasta que lo dice. Y cuando lo dice por WhatsApp es peor aún, porque recuerden que pese a que ya existen mensajes que se borran en el tiempo, pues cualquiera le puede pegar, le puede sacar un pantallazo a la conversación y después compartirlo. Entonces, sea esclavo, sea dueño y señor de lo que tiene y lo que piensa y no de lo que dice. Y por lo mismo, edúquese, y si no entiende mucho de esto, lea sobre ciudadanía digital, precisamente para que este tipo de cambios no lo cojan con los pantalones abajo y usted no tenga que preocuparse además por su vida online, más allá de lo que, pues, las normas básicas de urbanidad de etiqueta. Sin duda, pues son las recomendaciones de los expertos sobre un tema tan sensible, de una aplicación tan masiva y tan popular como lo es WhatsApp. Creo que quedamos un poco más tranquilos, es decir, no tenemos que salir corriendo de esta aplicación, no tenemos que cancelarla inmediatamente a WhatsApp, y pues también vamos entendiendo un poco los alcances de todas estas medidas, como ustedes lo decían, la responsabilidad que tenemos como usuarios de lo que decimos, de lo que manifestamos en redes sociales, y por supuesto pues que nosotros, nuestros datos, también son un producto. Son Felipe Lizcano, editor y cofundador de TechCetera, y también Víctor Solano, consultor en temas de tecnología. Gracias, Felipe. Gracias, que estén bien. Cuídese mucho. Víctor, muchas gracias también. Juanita, a usted muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí entonces Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con nuestro contenido digital. Buenas noches y hasta la próxima.